Un atlas entre 1830 y 1860 era todavía algo muy insólito. Colombia era una de las naciones más atrasadas de América Latina en ese momento. Es que no sabían cómo era el país. La comisión coreográfica fue un trabajo muy interesante. Coreografía quiere decir la descripción de un país. No fue solo un intento por hacer un mapa, sino una verdadera expedición científica. Recorrían todo el país haciendo una descripción de cómo era la población. De sus tipos humanos, de las montañas, de los paisajes, de las curiosidades naturales. Cómo eran los climas, cómo era la vegetación. Era una labor titánica. No creo que un científico de hoy tendría la paciencia de hacer algo por el estilo. A principio del año 1859, y a pesar de haber contraído severas fiebres, un viejo general se hizo conducir a su cabalgadura para proseguir la ruta que habría de llevarlo por los estados de Magdalena y Bolívar. Culminado este viaje, le pondría punto final a la empresa en que había empeñado los últimos 10 años de su vida, y era por esto que se obstinaba en seguir adelante sin reparar en su estado de salud. Su nombre era Agustín Codazzi. A pesar del deseo de Codazzi de seguir adelante, para así terminar el mapa oficial de los Estados Unidos de Colombia, su estado de salud no dio muestras de mejoría, y la caravana tuvo que detenerse en la población de Espíritu Santo. Antes de salir rumbo a la costa, Codazzi rememoró en un informe al gobierno cómo durante esos 10 años de travesías por el país todos sus compañeros se habían enfermado gravemente a causa de las fiebres, y 5 de sus cargadores habían perdido incluso la vida. Ahora la fiebre con la que había convivido desde hacía 30 años parecía haberse cebado en él. Medio siglo antes, como muchos veteranos de las guerras napoleónicas, Codazzi no pudo enrolarse en ningún ejército una vez concertada la paz en Europa, por lo que se dirigió a luchar en América, donde servía como teniente de la flota de corsarios del comodoro francés Louis Aury. La Nueva Granada se sacudía entonces tratando de repeler el intento de la corona española por recuperar sus antiguas colonias. Y la flota de Aury, que realizaba incursiones contra pequeños puertos españoles del Caribe, esperaba ser incorporada oficialmente a los ejércitos de Simón Bolívar. Este sueño, sin embargo, nunca llegó a realizarse. Desprovistos de bandera, los buques de Aury deambularon por el Caribe hasta cuando se establecieron en la isla de Vieja Providencia. Allí se levantó un fuerte y en ese fuerte trabajó Codazzi. En realidad, algunas de sus primeras obras cartográficas y obras como ingeniero se encontraban en la isla de Vieja Providencia. Allí permaneció Codazzi varios años, por lo menos hasta 1823, después de la muerte de Aury, cuando decidió regresar a Europa. Pero el destino de Codazzi no parecía estar ligado al viejo continente. Sus intentos de llevar una apacible vida campesina fracasaron y en 1826, a los 33 años, se encontraba de nuevo en América. Eran los tiempos de la Gran Colombia y fue nombrado teniente coronel, reconociéndosele sus servicios a la causa libertadora. En el lago de Maracaibo se le encomendó hacer un reconocimiento de la costa para determinar los puntos por donde podría tener lugar una nueva invasión realista. Codazzi levantó un mapa estratégico de toda la zona, recorriendo las selvas y los pantanos que lo bordean. Sin embargo, la Gran Colombia se derrumbó, pero no a causa del temido ataque de la Armada Española, sino por disputas entre los antiguos caudillos de la independencia. En 1830, el general José Antonio Páez
convertido en el presidente de Venezuela tras la disolución de la Gran Colombia, le encargó a Codazzi trazar el mapa completo de ese país. 8 años duró Codazzi en esta empresa, cuyo fruto final sería la publicación en París del Atlas de la República de Venezuela. Una cartografía sistemática en la época de Codazzi, o sea, entre 1830 y 1860, era todavía algo muy raro, muy insólito. Existían mapas parciales, pero un atlas era todavía algo muy extraño. Tal es así que el Atlas de Venezuela, cuando llegó a París, donde se imprimió, suscitó mucha admiración. Por ejemplo, uno de los más admirados fue Humboldt, que nunca en sus viajes se propuso hacer una cartografía de ese tipo. En 1846, Codazzi fue nombrado gobernador de la provincia de Barinas, pero no mucho después, tras un alzamiento de la oligarquía conservadora, Páez, su protector, terminó en el exilio y Codazzi, velando por su propia seguridad y la de su familia, se vio obligado entonces a pensar en un nuevo destino. Medio siglo antes, durante los últimos años de la colonia, Francisco José de Caldas, colaborador de la expedición botánica, soñaba con realizar una expedición geográfica económica por todos los territorios de la Nueva Granada. La Comisión Coreográfica la concibió Francisco José de Caldas en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, en el primer número, donde habla del estado de la geografía de la nación, y allí hace la propuesta de una expedición geográfico-económica que recorra el país y sus provincias y levante una gran carta de la nación. En 1823, en los albores de la independencia, el general Francisco de Paula Santander intentó hacer realidad este sueño, pero resultó en vano. Más adelante, en 1839, se expidió una ley para la realización del proyecto, que habría de llevar el nombre de Comisión Coreográfica, pero no quedó más que en el papel, viéndose su realización siempre frustrada por la escasez de recursos de la nación y las guerras civiles. Tras la caída de su protector, el general Páez, Agustín Codazzi, de 56 años, llegó a la Nueva Granada en 1849, donde el general Tomás Cipriano de Mosquera, que sabía del buen éxito con que se había realizado el Atlas de Venezuela, le reconoció el grado de teniente coronel de ingenieros y fue nombrado inspector del Colegio Militar, con cuyos alumnos levantó el primer mapa topográfico de la capital. Para ese entonces el general Mosquera estaba por entregar la presidencia, pero como era consciente del papel decisivo que una empresa como la Comisión Coreográfica podía jugar en el desarrollo del país, se apresuró a presentar un proyecto de ley para dar comienzo a los trabajos geográficos. Ley que su sucesor, el general José Hilario López, logró hacer aprobar por el Congreso en mayo de ese mismo año. Se trataba de una empresa de interés nacional. Realmente no era del interés de un partido, como a veces se dice. No fue un proyecto liberal, fue un proyecto liberal y conservador y de todos los partidos. Eso se refleja en los objetivos de la Comisión Coreográfica. O sea, había una voluntad del Estado de apoyar esto para un mejor conocimiento de los colombianos, para aplicar esos conocimientos geográficos a trazar nuevos caminos, rectificar vías, fortalecer el comercio. Es todo un proceso progresista el que busca esto con una base científica. Entonces es muy interesante ese intento de reconocer el país y de incorporar las regiones al contexto global de la población. En enero de 1850, el coronel Codazzi, acompañado del periodista y funcionario público Manuel Ancísar, que viajaba en calidad de secretario y cronista, salió de la capital para dar inicio al que sería el primer viaje de la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada. A los pocos días de su partida empezó a aparecer en el periódico El Neogranadino una columna de Ancísar bajo el seudónimo de Alfa, con todas las incidencias del viaje. En un país prácticamente condenado al aislamiento por lo agreste de su geografía y la escasez de vías, las columnas de Ancísar hicieron la delicia de los lectores, que no dejaban de maravillarse ante la inmensa variedad de paisajes, razas y costumbres que componían su nación. Sin embargo, al llegar la comisión a Vélez y anunciar a Ancísar viaje a las selvas del Carare, la columna desapareció de repente de las páginas del periódico. Esta era una tierra sin estaciones, con abundante calor,
con humedad y con unas selvas y unos insectos tremendos que picaban y causaban mucho problema. Por ejemplo, el paludismo o malaria. La fiebre de la malaria o paludismo tiene una característica especial y es que generalmente ocurre un episodio corto en horas de fiebre y luego un episodio de gran enfriamiento durante el cual la persona tiembla. Por eso se llamaba también fríos y fiebres. En los escritos de Ancísar puede leerse que rara persona de las que bajan al Carare se liberta de fiebres intermitentes y que se necesita una constitución privilegiada para salir sano de entre aquellos bosques y lodazales eternos. Desde los tiempos de la conquista, las fiebres habían sido el principal obstáculo para el reconocimiento del territorio americano, y la comisión no estuvo exenta de su influjo. Codazzi y Ancísar cayeron enfermos y tuvieron que ser llevados a la ciudad de Vélez para guardar reposo. Pasaron días antes de que estuvieran en condiciones de reanudar el camino, y solo entonces los lectores del Neogranadino pudieron gozar nuevamente de la columna de Alfa. Una de las dificultades que debieron afrontar los miembros de la Comisión Coreográfica en sus recorridos por la Nueva Granada, especialmente en los primeros años, fue la forma como los recibían en los pueblos y en los lugares por donde pasaban. Llegaron a confundir a los miembros de la Comisión Coreográfica con personajes de una compañía de circo, los confundieron otra vez con contrabandistas, pero generalmente los veían como extranjeros, especialmente por la figura de Codazzi. El problema con esto era que como extranjeros la tendencia era a cobrarles más, por ejemplo en el alquiler de las mulas, a no prestarles ayuda en ninguna oportunidad, ni siquiera por parte de las autoridades locales, a cobrarle en general precios exorbitantes por todo servicio, incluido el alojamiento. A pesar de los inconvenientes, Codazzi y Ancísar regresaron a Bogotá en septiembre de 1850 y para finales del año, con la ayuda del pintor venezolano Carmelo Fernández, colaborador de Codazzi en la elaboración del Atlas de Venezuela, se dibujaron los mapas de la primera expedición correspondientes a las provincias de Vélez, Socorro, Tundama y Tunja. En ese momento, solo tenían cartas oficiales de sus territorios cerca de 20 países del mundo, entre ellos Venezuela. Era una labor titánica. El levantamiento se hacía por medio de mediciones, infinitas mediciones, centenares, millares de mediciones, triangulaciones, etc. Y cada medición significaba minutos y significaba también circunstancias favorables para hacerlas, por ejemplo, de que hubiese el sol, por ejemplo, de que el cielo fuera despejado, de que se pudiera ver a cierta distancia. Y para eso se necesitó a alguien con lo que el geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco, de principios del siglo XX, llamó el gran sentido geográfico de Codazzi. Su enorme capacidad para adivinar, decía Vergara y Velasco, la forma y las características de una cordillera por un lado, viéndola por el otro, para casi adivinar la dirección y el curso de los ríos y para realmente, sin tomar las mediciones de todos los puntos uno por uno, llegar a la precisión a la que efectivamente llegó en sus cálculos. En enero de 1851 partió la segunda expedición, pero ya no eran solo dos hombres. Iban Codazzi, su hijo Domingo y su criado José del Carmen Carrasquel, Manuel Ancísar, el pintor venezolano Carmelo Fernández y José Jerónimo Triana, un joven de 22 años que tenía conocimiento de botánica. La comisión, pues, ya tenía un geógrafo, un cronista, un botánico y un pintor, y se asemejaba así cada vez más en su composición al ideal trazado medio siglo antes por el sabio Caldas. Además, el gobierno expidió un decreto para garantizar que la comisión contara con las facilidades de alojamiento propias de las misiones militares y emitió una circular solicitándole a todas las autoridades locales que colaboraran con sus trabajos. De modo que este viaje no podía partir con mejores augurios. Es bueno recordar que la Comisión Coreográfica no fue solo
un intento por hacer un mapa, por hacer una descripción de la geografía colombiana, sino una verdadera expedición científica, al modo de las que habían hecho en siglos anteriores los miembros de la Ilustración, una de las cuales en Colombia fue precisamente la expedición botánica del sabio Mutis. Entonces, en la comisión corográfica iban otros profesionales distintos de los geógrafos. Y recorrían todo el país haciendo una descripción de cómo era la población, que si eran negros, que si eran mulatos, que si eran mestizos, que si eran indios, que si eran blancos, cómo eran los vestidos, cómo eran los climas, cómo eran la topografía, cómo era la vegetación, cómo eran los cultivos que eran apropiados para cada zona, cuántos hombres estaban armados, porque eso era importante para la guerra. En la Nueva Granada, como en muchas otras naciones emancipadas de la corona española, la Declaración de Independencia desató un sinfín de guerras intestinas por el poder. Sin embargo, desde el final de la Guerra de los Supremos en 1841, la Nueva Granada no había vuelto a ser escenario de guerras civiles. Y fue precisamente este clima de paz el que permitió la realización del proyecto de la Comisión Corográfica. Pero ahora, en 1851, algunos sectores del Partido Conservador se habían alzado en armas contra el gobierno de José Hilario López, y los aires de guerra volvían a soplar. La Guerra Civil de 1851 no afectó en principio a la Comisión Corográfica. Todos sus miembros fueron eximidos del servicio militar, dada la importancia de sus labores. Y la única pérdida considerable fue un herbario realizado por José Jerónimo Triana, que desapareció durante un asalto al correo por parte de una guerrilla conservadora. Con el correr de los días, sin embargo, se dijo que el gobierno ecuatoriano había apoyado a las guerrillas conservadoras de Pasto, por lo que Manuel Ancísar fue reintegrado al servicio diplomático con la misión de establecerse en Quito y mediar en el conflicto. La comisión perdía así a su cronista y a uno de sus gestores, pero los trabajos tenían que continuar. Le da un enorme impulso a la comisión. A eso se añade el trabajo sociopolítico que se va haciendo con la observación, con las estadísticas. Y el primer trabajo que le correspondió a Manuel Ancísar es lo que se llamó la peregrinación de Alfa, que es un relato del primer viaje de la comisión al noreste del país. Y es realmente, para 1850, es la descripción más detallada de las condiciones sociales y culturales de las provincias de la cordillera nororiental de la Nueva Granada. Carmelo Fernández parecía ser el artista ideal para integrar la comisión. Le había ayudado a Codazzi a dibujar los mapas de Venezuela en París y a su llegada a Santa Fe se había convertido en tutor privado de sus hijos. Sin embargo, en sus cartas, Codazzi empezó a quejarse de su comportamiento errático e indolente y llegó a tildarlo de loco. Finalmente, Fernández abandonó a sus compañeros sin previo aviso para establecerse en la ciudad de Cúcuta. Quedó debiéndole a la comisión su trabajo en la composición final de los mapas y 16 de las pinturas que se había comprometido a realizar. El gobernador de la provincia de Cúcuta tuvo que ir a buscarlo personalmente para reclamárselas, y Fernández le entregó 6, pero solo al cabo de 3 años. El objetivo de las láminas era crear una imagen de la nación, de sus tipos humanos, de las montañas, de los paisajes, de las curiosidades naturales. Las láminas también se veían como evidencia científica de lo que quería decir Codazzi. En el caso de Fernández, siendo pues venezolano, un militar, recibió una educación formal en dibujo y se ve esa precisión también de ser miniaturista, se ve esa precisión en los rasgos de los tipos humanos, por ejemplo, en las láminas. Ese sello personal siempre hay que verlo en conjunción con los documentos de la Comisión Corográfica, que en ese caso de Carmelo Fernández también no fue a ciertas provincias, entonces terminó o hizo la lámina basado en
peregrinación de Alfa, en los escritos de Ancísar y en los mismos bocetos de Ancísar, porque en los bocetos de Ancísar aparece, por ejemplo, los colores que tenía que incluir Fernández: estrecho de Furatena, la piedra pintada de Gámeza, la piedra de Saboyá. Entonces, lo que hay que rescatar de Fernández, de Carmelo Fernández, es esa precisión en su trazo, pero también esa precisión en seguir las instrucciones de Ancísar y de Codazzi. José Jerónimo Triana había sido admitido en la comisión coreográfica con un pequeño sueldo y a modo de prueba, ya que no había realizado estudios formales de botánica. Sin embargo, cuando entregó sus primeros herbarios a inicios de 1852, Codazzi le sugirió al gobierno que se le aumentara el sueldo. Lo cierto es que, a pesar de carecer de títulos, Triana no era precisamente un simple aficionado. Había recibido algunas lecciones en los colegios de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario, y también estaba familiarizado con los trabajos de la expedición botánica. Triana solía visitar a Francisco Javier Matiz, sobreviviente de la empresa, para mostrarle alguna planta rara y pedirle ayuda en su clasificación. Matiz ya era un octogenario, pero el muchacho le leía pacientemente los índices hasta que el viejo reconocía el nombre de la planta en cuestión. Ese mismo año de 1852 se realizó la tercera expedición de la comisión y el pintor inglés Henry Price se unió en reemplazo de Carmelo Fernández. Recorrió las provincias de la antigua Antioquia, pero la suerte no le acompañó. Primero vio morir en Río Negro al criado que lo acompañaba, víctima de alguna enfermedad contraída en el clima tropical, y más tarde él mismo cayó enfermo. Como no se recuperó del todo, se retiró de la comisión al poco tiempo. En esta expedición también Triana enfermó de gravedad y asimismo uno de los peones que había contratado Codazzi. De la expedición por Antioquia quedaron 21 pinturas de Henry Price. No existe como tal un contrato, por lo menos que hasta el momento conozcamos, de Price con la comisión coreográfica, pero por distintos estudios que se han hecho, se puede decir que las láminas de las provincias de Antioquia fueron realizadas por Price, a excepción de una que fue hecha por Albert Berg, porque Price, digamos que le metió mano a esa lámina e hizo un tipo humano en una esquina y puso su firma. Entonces, por eso es que una lámina de Berg entra entre las láminas de Price. Y lo interesante también de Price es que él conservó en un libro de contabilidad unas láminas que él hizo paralelas a las de la comisión coreográfica. Y por allá en 1980, Camilo Lleras y Jaime Ardila las encuentran. Entonces es interesante ver que era tal su afición por la pintura que hizo un montón de láminas más, unas 51, 52 láminas. La ironía es que no hay como tal una memoria de viaje de las láminas de las provincias de Antioquia. El año siguiente la comisión contó con un nuevo secretario. El docente y escritor Santiago Pérez fue nombrado en reemplazo de Manuel Ancísar, cuya permanencia en Quito en el servicio diplomático era cada vez más indispensable, ya que el ejército ecuatoriano había intentado ocupar el sur del país. Además, se vinculó el capitán Manuel María Paz como dibujante voluntario. Manuel María Paz fue militar y era muy aficionado al dibujo, a la pintura, y había tomado clases incluso con Ramón Torres Méndez. Cayó en desgracia con el gobierno en 1851 al producirse la revolución conservadora contra el gobierno de José Hilario López. Manuel María Paz perteneció a la guerrilla de Huasca y a Manuel María Paz no lo condenaron precisamente a prisión, pero le quitaron todos sus derechos ciudadanos y no podía contratar con el gobierno y por lo tanto no podía pertenecer a la comisión coreográfica. En 1854, sin embargo, en la expedición de Codazzi al Chocó y las provincias de la costa pacífica, Paz fue como voluntario y resultó ser para Codazzi una gran adquisición porque era un excelente dibujante y un excelente secretario y compañero de Codazzi. Antes de ser contratado oficialmente se presenta la idea de contratar a Ramón Torres Méndez, que tenía una fama inmensa en esa época, pero Codazzi siempre decía, yo no quiero un gran artista que sea frágil frente al clima o frente a las dificultades de los viajes. Entonces Codazzi mismo propone al gobierno que su pintor oficial sea aquel voluntario, Manuel María Paz.
A pesar de los cambios que los conflictos, las enfermedades y las vicisitudes políticas suscitaron en la comisión, esta siguió un itinerario asombroso entre 1851 y 1853 por las provincias de Soto, Ocaña, Santander, Pamplona, Córdoba, Medellín, Antioquia, Chocó, Barbacoas, Túquerres y Pasto. Como lo había hecho su antecesor, Santiago Pérez empezó a publicar sus apuntes de viaje en el Neogranadino, y ahí mismo apareció la obra Plantas útiles de la Nueva Granada de José Jerónimo Triana, quien ya había recogido y descrito por ese entonces 1050 especies botánicas diferentes. La Comisión Coreográfica definitivamente fue uno de los grandes acontecimientos de la quinta década del siglo XIX desde el punto de vista cultural, científico y en algunos aspectos también político. Eso hizo que se produjera una enorme profusión de publicaciones por la prensa. Se estaba publicando la geografía física y política de cada una de las provincias por entregas, la peregrinación de Alfa, los informes de Agustín Codazzi sobre caminos y las plantas útiles de la Nueva Granada de José Jerónimo Triana. Codazzi, según mis cálculos, era el contribuyente individual mayor de la prensa que se publicaba en ese momento en Bogotá. Desde luego, esto tiene su explicación, porque en la Comisión Coreográfica se cifraban muchas esperanzas para el país. Colombia era una de las naciones más atrasadas de América Latina en ese momento, y la posibilidad de abrir los caminos, de conocer los recursos naturales y explotarlos debidamente, de atraer inmigrantes extranjeros, de mejorar incluso la educación, se cifraba en la Comisión Coreográfica. Si bien el público conoció muchos de los trabajos de la comisión, no ocurrió lo mismo con los mapas. A finales de 1852, a Codazzi se le presentaron varias propuestas para imprimir los mapas en Santa Fe, pero no aprobó ninguna. Luego los mapas que se habían dibujado hasta ese momento fueron enviados a Europa para buscar quién los imprimiera. Ocasionalmente, Codazzi combinaba los trabajos de la comisión con el trazado de nuevos caminos. Muchos destinos nacionales no eran accesibles más que por medio de los champanes que navegaban el Magdalena, escarpadas trochas que debían salvarse a lomo de indio y valiéndose incluso de tarabitas ideadas por el ingenio indígena antes de la llegada de los españoles. Tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales eran conscientes de la necesidad de abrir nuevos caminos más aptos para el comercio. Y así Codazzi planeó muchas vías por las que pudieran transitar carretas, entre otras, la que uniría a Bogotá con Ambalema, a Pamplona con Casanare y a Vélez con el río Magdalena. Uno de los grandes dramas de la vida colombiana en el siglo XIX y sin duda una de las causas del atraso del país en esa época fue la falta casi virtual de caminos y la dificultad para trasladarse de un sitio a otro. De Southampton a Santa Marta, que es una distancia de más o menos unos 8.000 kilómetros, podía tardar un buque unos 9 días. De Santa Marta a Bogotá, una distancia de unos 800 kilómetros, o sea, la décima parte, podía tomar hasta 3 meses. Uno de los cometidos de Codazzi, uno de los objetivos que le impuso el gobierno fue abrir los caminos provinciales, por lo menos diseñar los caminos entre las capitales de las provincias y sus vías de comunicación. Esto, desde luego, lo recibieron las autoridades provinciales con verdadero alborozo, y muchas veces las cámaras de provincia votaban fondos para la apertura de los caminos, pero eso desgraciadamente no llegó mucho más allá de las buenas intenciones y de algunos pocos caminos que efectivamente se abrieron en las provincias. En el año de 1854, el gobierno del nuevo presidente, el general José María Obando, le encargó a Codazzi una misión muy distinta. En la bahía de Caledonia estaban anclados 2 buques de guerra británicos, uno estadounidense y uno francés. Se hallaban ahí por cuenta de Edward Cullen, un ciudadano irlandés que los había convencido de la existencia de una ruta rápida y segura por donde podría abrirse un canal a través del Istmo de Panamá. Desde el momento en que conoció la ruta que proponía el Dr. Cullen, Codazzi pensó que aquella no correspondía en absoluto con la realidad del Istmo, pues llevaba casi 3 décadas consultando todos los mapas que se conocían de América.
Codazzi se unió a la tripulación de uno de los buques ingleses que se internó en el istmo, pero tuvo que regresar al barco al cabo de 4 días, ya que el paso del que hablaba el doctor Cullen no había aparecido por ninguna parte. La expedición norteamericana había partido antes con 2 delegados neogranadinos y se desconocía su suerte. El grupo de rescate que finalmente los encontró no pudo haberse enfrentado con un cuadro más patético. Faltaban 4 americanos y los 2 granadinos. Codazzi escribió que apenas daban señales de vida, habiendo estado 55 días comiendo solamente frutas silvestres y uno que otro algunos pedazos de carne humana. Después del fracaso de la expedición para un canal interoceánico entre el Golfo de San Miguel y la Bahía de Caledonia en 1854, decía, Codazzi publicó un informe donde predecía exactamente cuándo se iba a construir el canal y quién lo iba a construir. Lo que decía Codazzi es que no verán nuestra actual generación ni la próxima generación, sino varias generaciones más tarde, la construcción del canal, y este será construido por Estados Unidos. También predijo el sitio por donde se iba a abrir el canal, que es la parte más estrecha del Istmo de Panamá. Tras su regreso de la expedición a la provincia de Panamá, Agustín Codazzi se encontró con un país nuevamente convulso. En toda la Nueva Granada, grupos de artesanos se alzaron en armas apoyados por los militares. El presidente José María Obando renunció y el general José María Melo, hasta entonces comandante de los ejércitos de Cundinamarca, fue instaurado en el poder. Por todo el país había gobernadores depuestos y líderes políticos enviados al exilio, encarcelados o asesinados. El general Mosquera, que había residido en Estados Unidos durante los últimos años, también acababa de desembarcar en Cartagena. Y no más pisar tierra y saber lo que pasaba, organizó el llamado Ejército del Norte para restaurar el poder constitucional, nombrando a Codazzi jefe de su Estado Mayor. En Popayán, entre tanto, se había formado el Ejército del Sur. Estos 2 ejércitos avanzaron hacia el centro del país y finalmente se enfilaron hacia Bogotá para derrotar al general Melo con una fuerza de 10.000 hombres. En 1855, terminada la guerra, se cumplía el término de 6 años al cabo de los cuales los trabajos de la comisión debían culminar, pero aún faltaba explorar 16 de las 36 provincias que componían el país. El gobierno le concedió a Codazzi una prórroga de 4 años y en mayo de 1855 partió la 6ª expedición rumbo a las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán. Antes de la partida de la 6ª expedición, el historiador José Manuel Restrepo escribió que dudaba mucho de que Codazzi, viejo como estaba, pudiera concluir una obra tan importante como laboriosa. La 6ª expedición, sin embargo, se realizó con éxito, y a finales de ese mismo año se inició la 7ª, que habría de internarse en los llanos del Casanare. Esta región era de gran importancia para el gobierno, porque poseía inmensos terrenos despoblados en los que podrían asentarse colonos europeos. Había un interés doble en la idea de traer inmigrantes europeos. Por una parte estaba la idea de mejorar la raza con la mezcla de sangre europea blanca con los indígenas y especialmente con los mestizos. Era una idea racista por naturaleza. Pero por otra parte estaba la idea de que si se traían europeos industriosos, podían enseñar a los naturales del país las buenas costumbres del trabajo, la puntualidad, además con la idea de traer inversionistas europeos que desarrollaran la agricultura y la industria en el país. Y eso fue un sueño que nunca se cumplió en la Nueva Granada. A juicio de Codazzi, que había fundado en Venezuela la colonia Tovar con colonos que había traído de Alemania, el Casanare no era propicio para el asentamiento de europeos debido a la presencia de indígenas, pero sobre todo a causa del clima. Sin ir más lejos, en este viaje José Jerónimo Triana, Manuel María Paz, que ahora fungía como secretario y pintor oficial de la comisión, y 8 peones se enfermaron de gravedad, nuevamente a causa de las fiebres. Este sería el último viaje de Triana con la comisión, ya que se radicaría en París al año siguiente. José Jerónimo Triana es el botánico más importante en la historia colombiana. Hace una labor extraordinaria durante 5 años largos, recolectando plantas, tomando datos, anotando
buscando los nombres vulgares, etcétera, conversando con la gente. La cantidad de especies nuevas que surgen de ese trabajo es grande. El trabajo total es un trabajo sistemático, global, sobre la flora colombiana. Entonces es el primer botánico colombiano que tiene una jerarquía universal, que se codea de tú a tú con los mejores botánicos del momento. Él trabaja de planta en París, en el Museo de Historia Natural, fundamentalmente en la descripción de nuevas especies, el ordenamiento de esas especies, ubicándolas en familias, y facilita semillas para que las ensayen en el invernadero, y por eso le conceden una serie de condecoraciones como la Legión de Honor. Había una condecoración italiana que era para los benefactores de la humanidad y se la dan a Triana, o sea que él, aunque no estaba buscando títulos o distinciones, su obra completa es admirable. Entretanto, el público seguía sin conocer los mapas. Los que habían sido enviados a Europa algunos años antes regresaron a Santa Fe sin que se hubiera llegado nunca a un acuerdo económico para su impresión. En 1857 la comisión emprendió la que habría de ser una de sus expediciones más ambiciosas, primero a través de las provincias de Mariquita y Neiva. Más adelante, y temiendo el efecto ya conocido de las fiebres que anidaban en la selva, Codazzi se separó de sus compañeros en Timaná y se dirigió al Caquetá, donde buscó la ayuda del legendario guía Miguel Mosquera. Navegando con Miguel por el río Caquetá, alcanzó y midió la posición de la frontera con el Ecuador y entró en contacto además con los pueblos Macaguaje, Guaque y Coreguaje. En 1852, en la antigua Antioquia, Codazzi había hecho un estudio de diversos pueblos indígenas y un año antes, estando en el Casanare, había concebido incluso la idea de hacer un mapa etnográfico de la Nueva Granada, consciente de la inmensa variedad de culturas nativas que poblaban aún el territorio nacional. Esa era una época en la que se pensaba en la reducción de los indígenas, o sea, en la civilización, y lo que terminó esto haciendo fue más bien la reducción de los indígenas en número. Codazzi, por todos los sitios donde había indígenas, por donde pasaba, se interesaba por describir sus costumbres y sobre todo por localizar los grupos indígenas sobre el mapa. Finalmente ese mapa etnográfico nunca se publicó, pero quedó un borrador que hoy está en la biblioteca de la Universidad de Turín. De vuelta del Caquetá, Codazzi se reunió con sus compañeros en la población de San Agustín, cuyas estatuas le inspiraron un largo ensayo descriptivo. Este ensayo y las páginas que habían escrito Manuel Ancísar y Santiago Pérez acerca de los pueblos indígenas y las diversas costumbres regionales vendrían a convertirse en los estudios sociales más importantes realizados hasta entonces en la Nueva Granada. Después de visitar San Agustín, Codazzi envió de regreso a Manuel María Paz a Santa Fe con el encargo de reclamarle al gobierno nuevos pagos. Los estragos causados por la guerra del 54 todavía se hacían sentir en los fondos estatales. En tales circunstancias, a Codazzi no le quedó otro remedio que pedirle prestado dinero a un amigo suyo en Neiva para poder cubrir los gastos de la última parte de la expedición. El levantamiento de la Carta Geográfica del país y su descripción comenzó a figurar desde 1848 o 49 en el presupuesto nacional. Sin embargo, en muchas ocasiones los pagos se retrasaban y no le llegaban a Codazzi en el momento en que lo necesitaba. Eso simplemente se debía a las dificultades de comunicación, pero principalmente a la pobreza del erario público. Lo asombroso y sorprendente de esto es que a pesar de todo, con la pobreza del país, seguía siendo uno de los países más pobres de América, el gobierno buscaba todos los medios posibles para proporcionar a la Comisión Coreográfica los recursos que necesitaba. Por ejemplo, ordenando la entrega a Codazzi de dinero proveniente de las aduanas que se encontraban en distintos puntos del país. En 1858 la comisión debía explorar el litoral caribe. Los pagos, sin embargo, volvieron a retrasarse, por lo que Codazzi y sus compañeros tuvieron que contentarse con explorar Cundinamarca. El retraso de los pagos era ahora más notorio que nunca, pero aún así el gobierno le recordó a Codazzi que su prórroga expiraba ese año y llegó incluso a amenazarlo con hacer efectiva una fianza de cumplimiento.
Codazzi alegó que si los pagos no se realizaban a tiempo, cumplir con los términos acordados era sencillamente imposible. Aparte de los problemas económicos que afrontaba la Comisión, ese año la Nueva Granada había dejado de existir para convertirse en Confederación Granadina y después en Estados Unidos de Colombia, con lo que la división política del país cambió radicalmente. En vez de 36 provincias, había ahora 9 estados, por lo que todos los mapas hechos hasta el momento debían ser dibujados nuevamente. Realmente hay un personaje que tal vez por desidia y por descuido hizo que las dificultades financieras de la Comisión Coreográfica se agravaran, y fue Manuel Antonio San Clemente, que era secretario de gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. En realidad, por lo menos en una oportunidad y si no en dos, el presidente Ospina Rodríguez tuvo que desautorizar a su secretario de gobierno y ordenarle hacer los pagos inmediatos a la Comisión Coreográfica. A finales de 1858, el gobierno aceptó finalmente las condiciones de Codazzi, le otorgó una segunda prórroga y le dio los fondos necesarios para realizar la última expedición. De esta manera, Codazzi pudo partir acompañado del pintor Manuel María Paz y su criado José del Carmen Carrasquel hacia Honda, donde se embarcaron por el Magdalena hacia el norte del país. El número de miembros de la comisión había vuelto a reducirse, pero Codazzi tenía al menos la tranquilidad de contar con los compañeros más idóneos. Por un lado Carrasquel, cuya fortaleza y lealtad estaban a toda prueba, y por el otro Paz, que no solo había sido un notable militar, de modo que estaba acostumbrado a las penalidades del clima en los viajes, sino que también era un excelente artista. El mayor número de láminas oficiales de la Comisión Coreográfica son las de Paz, que son como unas 153, si no estoy mal. Y las láminas, o la historia de las láminas de la Comisión Coreográfica, es una historia fallida. Codazzi tenía como el sueño, el ideal o el objetivo de hacer una gran publicación de los mapas y de las láminas ilustrando las memorias de viaje. Las láminas que ahorita están en la Biblioteca Nacional, que finalmente fueron esas láminas oficiales con las cuales se quería hacer ese gran álbum instructivo y pintoresco, pues nunca se publicaron durante el siglo XIX. Solamente en 1950, casi un siglo después, bajo la dictadura de Rojas Pinilla, se publicó ese gran álbum de la Comisión Coreográfica, que finalmente fueron como el álbum solamente de las imágenes. Una noche, en Espíritu Santo, los leales Paz y Carrasquel vieron con preocupación que el general Codazzi había empeorado notablemente. 6 días antes, el presidente Mariano Ospina Rodríguez había reconocido en una locución ante el Congreso que la demora en la terminación de los trabajos de la comisión se debía a incumplimientos del gobierno y no era en modo alguno responsabilidad del general. Lamentablemente, el 7 de febrero de 1859, Agustín Codazzi murió en la población de Espíritu Santo sin haber podido culminar su monumental obra. En ese momento, se habían cartografiado en todo el mundo 15.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, una 9ª parte de la superficie de la Tierra. Solo el trabajo de Codazzi en Colombia y Venezuela se acercaba a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Una de las grandes paradojas en la historia de la geografía colombiana es que la obra de la Comisión Coreográfica pasó desapercibida para el mundo geográfico europeo y norteamericano, en gran parte debido a la negativa de Tomás Cipriano de Mosquera de distribuir la obra geográfica de Codazzi entre las sociedades científicas por la creencia de que tenía muchos errores. Después de la muerte de Codazzi, la mujer, Araceli, no supo resignarse al trato desplicente que el gobierno de los Estados Unidos de Colombia le dio a la memoria de Codazzi. Eso la convenció a llevarse las cenizas a Venezuela, donde están en el Panteón de Caracas, y convenció a los hijos, en particular a Lorenzo, a llevarse el archivo del padre para Italia. Es un material importantísimo de mapas, de bocetos, de documentos de todo tipo, y Lorenzo se lo llevó y lo regaló a la Sociedad Geográfica Italiana precisamente por el dolor de no haber reconocido en
en patria, en los Estados Unidos de Colombia, como se llamaba en la época, los méritos del padre. Pero la muerte de Codazzi no podía marcar el fin de los trabajos de la Comisión Coreográfica, y el gobierno contrató al ingeniero Indalecio Liévano, que había sido alumno de Codazzi, para explorar los estados de Bolívar y Magdalena y completar así la carta y el atlas del país. Cuando el gobierno le entregó a Liévano los instrumentos de la comisión, estos estaban dañados. Liévano exigió instrumentos en buen estado, pero el gobierno le repuso que en el contrato solo se estipulaba que se le dieran los instrumentos que la Comisión Coreográfica hubiera entregado después de sus trabajos anteriores. Esta absurda reyerta impidió la realización del viaje y al año siguiente, en 1860, los acontecimientos políticos relegaron nuevamente a un segundo plano los trabajos de la comisión. Una nueva guerra civil estalló y el presidente Mariano Ospina Rodríguez fue derrocado por el general Mosquera, que asumió el poder por segunda vez. Mosquera celebró un nuevo contrato con Manuel Ponce de León y Manuel María Paz, a quienes encomendó reunir los materiales dejados por Codazzi para elaborar el mapa general y el atlas de la nación. También encargó al abogado Felipe Pérez redactar la geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia, basado en los materiales dejados por Codazzi, pero abandonó la idea de realizar la expedición final a los estados de la costa Caribe. A mí me parece que el general Mosquera realmente quería haber sido el hombre que llevó a cabo la gran obra geográfica de la nación. Y porque Mosquera tenía un interés muy especial en la geografía. De hecho, publicó una geografía de Colombia muy interesante, muy rara de conseguir hoy editorialmente, pero es un trabajo interesante. El general Mosquera mandó hacer correcciones a los mapas de Codazzi, los que se publicaron finalmente en París. ¿Y qué sucedió con esto? Sucedió que los mapas salieron con unos errores que no son realmente de Codazzi, sino son ya sea de Humboldt o de Francisco José de Caldas o de Talledo y Rivera, a quienes Codazzi había corregido. Los mapas provinciales que se hicieron bajo la supervisión directa de Codazzi son mucho más precisos que los mapas que finalmente se publicaron bajo la dirección del general Mosquera. Entre tanto, José Jerónimo Triana, radicado desde 1857 en París, publicó su monumental obra, Flora Neogranadina, y llegó a ser uno de los botánicos más respetados en Europa. Manuel Ancísar continuó su labor como diplomático y escribió la primera biografía del general Agustín Codazzi. Además, reunió las crónicas realizadas durante su permanencia en la comisión en el libro Peregrinación de Alfa, publicado en 1853 y que se convirtió en uno de los hitos literarios de la época. Santiago Pérez, quien reemplazara a Ancísar como secretario de la comisión, se dedicó de lleno al periodismo y a la política. Fue elegido presidente en 1874. Manuel María Paz dedicó el resto de su vida a la pintura y a trabajar por encargo del gobierno en la obra cartográfica de la Comisión Coreográfica. En 1863 comenzaron a publicarse los resultados de los trabajos de campo de la Comisión Coreográfica. Ese año apareció la geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia, elaborada de orden del gobierno por Felipe Pérez utilizando los manuscritos de Codazzi. En 1865 se publicaron impresos en París la Carta Geográfica de los Estados Unidos de Colombia y el Atlas de los Estados Unidos de Colombia, dibujados por Manuel Ponce de León y Manuel María Paz. La Constitución de 1886 no solo cambió el régimen político del país, sino su nombre. En adelante ya no sería una federación de estados, sino una república centralista y su nombre dejaría de ser Estados Unidos de Colombia para pasar a llamarse República de Colombia. Para actualizar el mapa entre 1889 y 1890, se publicó el Mapa de la República de Colombia y el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, elaborados por Manuel María Paz, con arreglo a los trabajos geográficos del general de ingenieros Agustín Codazzi. Con todos los cambios en la división política, esos primeros mapas oficiales de Colombia fueron el fruto de los 10 años de penosos viajes que constituyeron la Comisión Coreográfica. Una empresa titánica que, haciéndole frente a un paisaje indomable, en medio de una época turbulenta, le permitió a un país mirarse por primera vez en el espejo y conocer así la vastedad de su tierra, la riqueza invaluable de sus recursos naturales y la increíble variedad de su cultura.